Hola querida comunidad, ya estamos a punto de un eclipse lunar que va a ocurrir este 7 de septiembre y hay tres cositas que quiero comentarte en este video para eliminar de tu cabeza respecto a los eclipses. Vamos a hablar si el efecto de los eclipses puede ser bueno o no. Te enseñan a tenerle miedo a los eclipses, usualmente se habla que son eventos inauspiciosos, si es que el impacto va a ser importante para ti o no. Porque hay una regla que se utiliza en astrología profesional, pero que realmente es poco profesional, que es esto de considerar de que si el eclipse lunar va a ocurrir en tu casa 5, entonces el efecto va a ocurrir ahí. Pero eso no tiene nada que ver y no es real si es que tú no tienes planetas ahí en esa casa 5. Entonces, voy a presentar este video para dos tipos de públicos. Para público general que de alguna manera se está introduciendo en la astrología y tiene algo de curiosidad respecto a estos eclipses que se vienen en septiembre del 2025. Y más adelante le voy a hablar a público que ya de alguna manera está un poco más entrenado en conocimiento de astrología y reglas de cómo se predicen con eclipses. Así que primero quiero comentarte que la semana pasada justamente presenté un masterclass hablando de estos eclipses y aplicando reglas sobre cómo hacer predicciones, porque los eclipses son momentos muy especiales para aprender a hacer predicciones astrológicas. Eso es un poco la magia que tienen estos eclipses, ¿no? Y justamente el masterclass le puse de nombre Magia de Eclipses. Y, y bueno, esto es algo que yo vengo repitiendo ya desde hace años porque yo tengo una fascinación con los eclipses, porque definitivo que son eventos celestiales súper especiales, ¿no? Así que todo lo que te voy a explicar acá viene de la astrología védica. También eso es importante que lo tengas como señal, porque si tú vienes de la astrología occidental, acá te voy a contar algunas diferencias de este sistema de astrología védico que es mucho más exacto. ¿M? Así que vamos un poco con los temas que tenemos para esta sesión, para este video. A ver. Bueno, y para comenzar me presento. Mi nombre es Leonardo Camacho. Yo soy practicante, profesor y divulgador de la astrología védica de India en español, porque en español hay poca divulgación. Es una ciencia muy profunda, muy completa y muy espiritual, pero lamentablemente no hay mucha difusión de esta ciencia en español. En inglés sí hay mucho, porque los hindúes aprendieron inglés por la colonización inglesa, ¿no? Y además, bueno, muchos hindúes se han ido a Estados Unidos, entonces en Estados Unidos hay mucha difusión de la astrología védica. Pero en español no lo hay mucho y para mí esto es una misión, ¿no? Una misión que yo me he tomado de manera personal, divulgar la astrología védica en el mundo hispanoamericano. ¿M? Así que primero vamos a hablar de dónde es que van a ocurrir estos dos eclipses. Y te voy a presentar algunas diapositivas de este masterclass que justamente presenté el fin de semana pasado. Primero que aquí tenemos la carta astral de los eclipses, pero vamos a ver un poco el detalle de los dos eclipses. El eclipse solar del 21 de septiembre, bueno, aquí he puesto 22 porque para Nueva Zelanda va a ocurrir el 22 y va a ser el único lugar del mundo donde el eclipse va a ser visible, en Nueva Zelanda, porque bueno, un poquito en el sur de Australia se va a ver y en buena parte de la Antártida también, pero para Nueva Zelanda el eclipse va a ocurrir el día 22 de septiembre. Y el eclipse solar está cayendo en la cabeza de Virgo, ¿ya? Atención, ese es el primer punto sensible que tener en cuenta. En la cabeza de Virgo, en la nakshatra Uttara Falguni. La nakshatra Uttara Falguni está en los últimos grados de Leo y los primeros grados de Virgo. Y entonces, si tú tienes planetas en esta nakshatra, atención, porque si tú ya conoces tu carta astral védica, entonces planetas ubicados en Uttara Falguni en tu carta astral significa que este eclipse va a ser impactante para ti. Y el eclipse lunar que vamos a tener el 7 de septiembre, que va a ser el primero que va a ocurrir en el límite entre Piscis y Acuario, pero el grado va a ser el grado 24 de Acuario. Por lo tanto, no va a ocurrir en Piscis como lo dicen los astrólogos occidentales, ¿no? Los tropicales están diciendo que el eclipse va a ocurrir en Piscis. No es así. El eclipse va a ocurrir en Acuario. Los eclipses en Piscis ya fueron ya. Ya no va a haber más eclipses en Piscis, ya hasta el año pasado, ¿no? Y bueno, este año es el primer eclipse que estamos teniendo en Acuario, en los últimos grados. En la nakshatra Purva Bhadrapada. Atención también si tú conoces tu carta astral, porque si tienes planetas en Acuario, especialmente en Purva Bhadrapada, el eclipse podría ser impactante para ti. Y además también es importante mencionar de que debido al hecho de que los nodos se han ubicado, y a ver, vamos a enfocar acá mejor. Los nodos en mayo de este año se ubicaron en Acuario y en Leo.
¿Mm? Entonces, justamente esto también lo pude ilustrar en la presentación porque en el panorama astrológico que yo todos los años desarrollo, justamente presenté de que en la fecha del 18 de mayo fue el día en el que los nodos cambiaron de signo. Rahu entró a Acuario y Ketu entró a Leo, lo cual hace que los eclipses se desplacen al eje de Acuario y Leo. Entonces, si tú tienes planetas en Acuario, en Leo, ya sabes de que esto es latente. Los eclipses tienen un potencial de afectarte a ti específicamente en alguna de sus presentaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que vamos a tener en septiembre los eclipses, el eclipse lunar va a ocurrir en Acuario y el solar va a ocurrir en Virgo. En este caso, si tú tienes planetas en Virgo, el eclipse te va a impactar especialmente a ti. Especialmente si están en la nakshatra Uttara Falguni. Si estuviera en otra nakshatra, el efecto podría ser un poco leve, ¿no? O sea, si por ejemplo tú tienes planetas en Hasta Nakshatra o en Chitra Nakshatra, que son las otras dos nakshatras que están dentro de Virgo, el efecto, perdón, podría ser leve. Pero si tienes planetas en Uttara Falguni, entonces sí considéralo como importante. Y para el próximo año, en febrero y en marzo, vamos a tener eclipses también en Acuario y Leo. Por lo tanto, si tú tienes planetas en Acuario y en Leo, ya sabes de que los eclipses del próximo año podrían ser impactantes para ti, pero esta vez vamos a enfocarnos en la nakshatra Uttara Falguni. Y también vamos a centrarnos un poco en la presentación del eclipse lunar, porque definitivo es el primer eclipse que se viene, y no es lo mismo el efecto de un eclipse lunar primero ocurriendo antes del eclipse solar. Ese es un temita que también lo voy a hablar más adelante para los avanzados en astrología. Así que seguimos hablando para público general. Entonces ya sabemos que el eclipse lunar va a ocurrir en Acuario. Esa es la primera información importante que mencioné. Y en ese sentido, vamos a ver ahora el calendario para que tengas información sobre estos eventos importantes que se vienen, ¿no? Vamos a tener festivales importantes, y esto es importante que lo tengas en mente porque los eclipses justamente ocurren en una temporada en donde hay eventos importantes del calendario védico. El calendario védico es un calendario solar-lunar. Es un caso súper especial de calendario porque el calendario gregoriano es solamente solar, no le importa la luna. En cambio, el calendario védico es un calendario solar-lunar. Y entonces las fechas aquí no solo tienen que ver con un número en el calendario, sino con una relación entre el sol y la luna. Entonces hay fechas del calendario védico que consideran la importancia de la luna llena y la luna nueva. Entonces justamente para esta temporada, el eclipse lunar del 7 de septiembre justo va a caer al final del festival de Ganesh Chaturthi. O sea, todos los días previos al eclipse son súper auspiciosos por el Ganesh Chaturthi. Y luego del eclipse lunar vamos a tener el Pitru Paksha, que son los días para celebrar a los ancestros y liberarte de karmas ancestrales. De hecho, también para comentar el Ganesh Chaturthi, son fechas muy especiales para liberarte de bloqueos. Si, por ejemplo, tú llegaste a toparte con el concepto del Vadaka y del Vadakesha, que es un planeta que en tu carta astral puede generar bloqueo, entonces el festival de Ganesh Chaturthi es muy bueno para liberarte de ese tipo de bloqueo. Puede ser bloqueo económico, relaciones, de salud, etc. Todo eso, obvio que se ve haciendo un análisis de tu carta astral, ¿no? Entonces, el Pitru Paksha son fechas muy especiales para liberarse de karmas ancestrales, especialmente si en tu carta natal tú tienes a Rahu o Ketu en conjunción al Sol o la Luna. Y luego tenemos el eclipse solar, que va a ocurrir el día 21 de septiembre, que justo coincide con el equinoccio de primavera aquí en el sur y de primavera en el norte y de otoño aquí en el sur. No, al revés, pero bueno, ya, es equinoccio, ¿no? Ese día es el último día del Pitru Paksha y es el día más importante para honrar a los ancestros y liberarte de estos karmas ancestrales. Y luego comienza el festival de Navaratri, hasta el 30 de septiembre, que son los días más importantes para celebrar a Durga, la Madre Divina, que lo que otorga es una protección divina muy poderosa. Entonces, para todo tipo de maleficio o karma muy negativo asociado a actividades así como muy negativas, este festival es muy auspicioso para liberarte de todo ese tipo de karmas así como muy densos, ¿no? Entonces, vamos a estar en fechas muy auspiciosas
Y sea que tú conozcas tu carta astral o no, tú puedes aprovechar esas fechas auspiciosas, ¿no? Así que si por ahí te interesa saber cómo aprovechar estas fechas, abajo te voy a dejar la invitación para que te sumes a mi grupo de WhatsApp, porque ya ahorita estamos en el Ganesh Chaturthi y estoy compartiendo todos los días algo de inspiración respecto a este Ganesh Chaturthi, ¿no? Entonces, ya que hemos hablado de las fechas especiales que se vienen del calendario védico, hay que hablar también de un poco del contexto mundial, ¿no? Porque también hablar de eclipses también implica entender qué predicciones pueden ocurrir. O sea, es muy buena la época de eclipses justamente para observar, ¿no? Qué tipo de predicciones pueden ocurrir. Y en este caso, creo que lo más llamativo que está ocurriendo es la crisis de Venezuela con Estados Unidos, ¿no? O sea, Estados Unidos ahorita está con todo su arsenal frente a las costas venezolanas y Maduro está en una situación ya de aprieto. Y los venezolanos parece que no están apoyando las invitaciones de Maduro para formar parte de las filas del Ejército Bolivariano de Liberación y bueno, no sé qué cuestión nacionalista, ¿no? Entonces, parece que ya es el final para Maduro. Entonces estamos en un momento dramático. ¿Mm? Los eclipses de alguna manera siempre nos ponen en esas situaciones dramáticas. Y está la consideración de que los eclipses son eventos inauspiciosos, ¿no? O sea, cuando uno empieza a estudiar astrología, usualmente te enteras de eso, porque está el efecto de Rahu y Ketu, ¿no? Y Rahu y Ketu son maléficos. Entonces, si Rahu y Ketu apagan al Sol y a la Luna, entonces eso se ve como algo maléfico, ¿no? Entonces, hay este miedo, el miedo de que cuando se vienen los eclipses, entonces algo malo va a pasar. Pero si fuera así, entonces cada 6 meses tendríamos catástrofes. Y no, pues, eso no pasa. Esa no es la realidad, ¿no? O sea, realmente eso quiere decir de que los eclipses pueden tener un efecto positivo. Atención a esto, o sea, los eclipses pueden tener un efecto positivo. Y hay un balance, ¿no? Porque hay algunas personas a las cuales les toca un efecto positivo y hay otras personas a las cuales les puede tocar un efecto negativo. Sea como sea, el efecto del eclipse suele estar en el aire. ¿Y por qué lo digo? Porque si tú conoces tu carta astral y ya tienes una idea de si los eclipses te van a afectar o no, entonces tú ya irás, ¿no? Bueno, me tengo que cuidar, me tengo que proteger, tengo que hacer mis remedios, etc. Pero ¿qué pasa si tú ves tu carta natal y te das cuenta de que el efecto del eclipse no te va a impactar? Bueno, pero ¿y qué pasa con tu pareja? ¿Qué pasa con tus papás? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con tu jefe? Seguramente mucha gente alrededor tuyo sí va a estar afectada por los eclipses, ¿no? Y entonces hay que considerar que aquí estamos hablando de que los eclipses son tránsitos. Y los tránsitos son eventos astrológicos que nos afectan de manera colectiva. A algunos nos afectan en nuestro karma y por lo tanto pueden traer situaciones a nivel de pareja, de salud, de trabajo, etcétera. Pero hay personas que su karma no se mezcla con el de los eclipses y por lo tanto de alguna manera son inmunes, ¿no? Ahora, no son inmunes a todos los eclipses, porque definitivo que algún eclipse te tocará de manera positiva o negativa, ¿no? Pero hay situaciones en donde los eclipses no te afectan, ¿no? Entonces, para eso sí es bien importante que conozcas tu carta astral y que puedas identificar si es que esta tanda de eclipses, que el eclipse solar va a ocurrir en Virgo, en la nakshatra Uttara Falguni, te va a afectar o no, y también ver si es que el eclipse que ocurre en Purva Bhadrapada, en los últimos grados de Acuario, te afecta o no. ¿Mm? Porque también tienes que considerar que Rahu y Ketu ahorita están pasando por Leo y Acuario. Y si tú tienes planetas en Leo o Acuario, definitivo que Rahu y Ketu van a estar ahí tocando a estas áreas sensibles de tu carta, ¿no? Y antes de entrar a esta segunda parte, también te invito a que hagamos un diagnóstico astrológico de tu carta astral. Porque si por ahí tú tienes una duda de si es que estos eclipses van a ser impactantes para ti o no, lo mejor es hacer un diagnóstico. Y en ese diagnóstico, que es un audio corto, yo te voy a ir directo a decirte este evento te va a afectar o no, y si es que te afecta de esta manera, y si te afecta de esta manera, entonces podrías aprovechar este tipo de remedio. Así que súper recomendado que te hagas un diagnóstico astrológico. El link para el diagnóstico lo vas a encontrar aquí abajo también en la descripción. Así que ponle pausa al video, busca el link, actívalo de una vez, entra a la página. Si quieres, regresa al video para que termines de verlo, pero ten la página abierta para que puedas hacer la compra de tu diagnóstico astrológico, que está a un precio reducido porque es
algo rápido de hacer. Entonces, como regla general, y ya vamos entrando un poco más a tema para estudiantes de astrología, ¿no? Ya hablamos de los temas generales, ¿no? Ahora, si tú ya estás introduciéndote en el mundo de la astrología védica, ya conoces algo de astrología védica, ya calculaste tu carta astral, ya más o menos conoces tu carta astral, o si es que eres profesional en astrología védica y quieres tener algunas reglas profesionales para poder hacer predicciones para eclipses, entonces quédate porque te voy a revelar algunas reglas importantes, ¿no? Así que ahora sí vamos con las reglas para profesionales astrólogos. Al final te voy a hacer una invitación también, así que quédate al final. Bueno, vamos a hablar sobre qué tipo de reglas puedes aplicar para poder hacer predicciones para eclipses. Y lo primero que te voy a decir es lo que no tienes que hacer, ¿ya? Si tú en una carta astral, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Porque de ejemplos se aprende un montón. Si, por ejemplo, tú tienes una carta astral en donde tú ya sabes dónde se ubican los eclipses, ¿no? ¿Dónde se van a ubicar? Entonces vamos a hacer acá dibujitos para que puedas identificar algunas cositas. Si ya sabemos de que Rahu y Ketu actualmente se encuentran en el eje de Acuario y Leo, ¿no? Entonces tú ya sabes de que si Leo y Acuario son tu casa 1, o tu casa 7, o tu casa 10, o tu casa 5, etcétera, ya, esa regla no aplica, ¿ya? Atención. La mayoría de astrólogos hacen ese tipo de predicción con regla fácil, y tú ya sabes que lo fácil sale caro, ¿no? Es como la regla de lo barato sale caro, ¿no? Igual, en astrología lo fácil no funciona. Entonces realmente esta predicción de que si tú, por ejemplo, tienes, imagínate que tienes el ascendente aquí en Escorpio, ¿no? Entonces vamos a tener un eclipse solar ocurriendo aquí en la casa número 11, y el eclipse lunar va a ocurrir en la casa 4. Entonces esto podría implicar de que puede afectarse tu familia, que es la casa 4, tu ámbito familiar, tu casa, ¿no? Se va a afectar. Y también se va a afectar tus relaciones sociales, tu estatus social, tus ganancias se podrían afectar, porque esos son los temas de la casa 11, ¿no? Ya. Esa regla barata, ¿ya? Esa te aconsejo que no la apliques. La regla que está bueno que apliques es la siguiente. Tú tienes que poder identificar si es que hay planetas dentro de Acuario y dentro de Virgo, ¿ya? Considerando de que el eclipse solar va a ocurrir en Virgo y el lunar va a ocurrir en Acuario. ¿Cuál es más importante? El solar, ¿ya? Y una vez que tú veas si es que tienes planetas ahí en Virgo, identifica si es que el planeta que tú tienes en Virgo va a caer, se encuentra ubicado dentro de Uttara Falguni, que es la nakshatra en donde va a ocurrir el eclipse solar. Si el planeta no se ubica en Uttara Falguni, entonces tú ya sabes de que este eclipse podría ser leve. Puede tener algún efecto, pero el efecto puede ser leve. Pero si tú identificas de que sí tienes planetas ahí en Uttara Falguni, entonces atención, porque vamos a aplicar reglas para identificar de qué manera te puede afectar. Si te afecta de manera positiva o negativa, porque todavía no hemos llegado a ese punto. O sea, yo ya mencioné de que el efecto del eclipse puede ser positivo o negativo. Pero no hemos llegado todavía a la regla de si es que el efecto va a ser positivo o negativo, ¿no? Entonces, así que vamos un paso más allá. Ya sabes de que tienes que identificar la nakshatra. Si tú tienes algún planeta en esa nakshatra, ya sabes, tienes que estar atento, ¿no? Lo siguiente que tienes que observar, y acá tengo las reglas así como tiradas, porque esto lo estoy aprendiendo de Rafael Gendarts, que es discípulo de Visti Larsen y que es discípulo también de Sanjay Rath. Entonces, primero hay que ubicar la nakshatra en donde va a ocurrir el eclipse solar. Ya sabes de que si tú tienes planetas en Uttara Falguni, este eclipse va a ser importante para ti, ¿no? Y luego tienes que considerar cuál eclipse va a ser primero. ¿Primero va a ser el eclipse solar o primero el lunar? Y en este caso, porque para cada tanda de eclipses es distinto el orden, para este caso de septiembre del 2025, primero va a ocurrir el eclipse lunar. Entonces hay que considerar el orden. Y lo que dice es, más o menos el efecto dice así. Si el eclipse lunar es primero que el solar, las categorías solares se benefician y las lunares se perjudican. ¿A qué me refiero con esto de las categorías solares y lunares? Categoría solar, me refiero a que hay que ver al planeta como si fuera el regente de las casas. Y también, bueno, al Sol y a la Agnesha
Porque, o sea, la categoría solar se refiere al planeta como regente de casa. Por ejemplo, en este caso de esta carta astral estamos viendo de que Marte va a ser tocado por el eclipse. O sea, acá específicamente Marte no está en Uttara Falguni, pero supongamos de que Marte estuviera en Uttara Falguni, ¿no? Entonces, para esta carta, en donde el ascendente se encuentra en Piscis, Marte sería el regente de la casa 2 y de la casa 9. Por lo tanto, si Marte va a ser tocado por el eclipse, considerando que la categoría solar va a ser afectada, entonces hay que ver que la casa número 2 y la casa número 9 van a recibir el impacto de este eclipse. Ahora, ¿el impacto va a ser positivo o negativo? Esa es también una respuesta que sale de acá del análisis. Si el eclipse lunar es primero que el solar, ya sabemos que la categoría solar se va a beneficiar. O sea, eso significa que debido a que en esta temporada primero ocurre el eclipse lunar y luego el solar, entonces la categoría solar se va a beneficiar y por lo tanto va a haber beneficio para la casa 2, lo cual significa beneficio económico, y también beneficio para la casa 9, lo cual puede indicar alguien que te apoya, alguien de buena suerte, algún evento afortunado que puede venir de alguien mayor, ¿no? Que puede ser tu padre, puede ser tu maestro o alguna autoridad, puede ser el gobierno también, ¿no? Entonces, por ahí va la regla de análisis. Entonces, básicamente estoy haciendo el ejemplo con esta temporada de eclipses, ¿no? Porque para más adelante ya aplicaremos la regla para otros casos, ¿no? Ahora, por ejemplo, también hay otra pregunta importante que resolver. El efecto positivo que va a ocurrir en la casa 2 y en la casa 9 se va a sentir antes o después del eclipse. Es una pregunta importante, ¿no? Entonces aquí hay que considerar el grado en donde va a ocurrir el eclipse. Y como el grado que va a ocurrir el eclipse va a ser el grado 4 de Virgo, porque si vamos a la carta astral del día del eclipse, que la tengo por aquí, la carta astral del día del eclipse nos dice de que el eclipse solar va a ocurrir en el grado 4 de Virgo, justamente dentro de Uttara Falguni. Y en esta carta astral, Marte se encuentra en el grado 19 de Virgo. Esto significa de que Marte se encuentra bastante adelante del eclipse. Entonces, la pregunta otra vez es, ¿el efecto positivo sobre la casa 2 y la casa 9 va a ocurrir antes o después del eclipse, ¿no? Y la respuesta es la siguiente. Si es que el planeta se ubica después del grado del eclipse, el efecto solar va a ocurrir antes. O sea, esto significa de que la casa 2 y la casa 9 se van a beneficiar antes de que ocurra el eclipse solar. Y el eclipse solar va a ocurrir el 21 de septiembre. Entonces, hay que considerar una ventana, ¿no? Y hay que ser bien flexibles con esa ventana, porque puede que ocurra varios meses antes, ¿no? Puede que el eclipse, el efecto positivo sobre la casa 2 y la casa 9 ocurra bastante tiempo antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, para cada caso es distinto. O sea, en este caso habría que hablar con la persona dueña de esta carta astral y bueno, pues comentarle de que el eclipse va a tener un efecto positivo a nivel económico y a nivel de la relación con las autoridades, ¿no? Y es posible que esto ya esté ocurriendo. Entonces hay que hacer una retrospectiva, conversar con la persona, ¿no? Para de alguna manera mostrarle el patrón, para que pueda beneficiarse, para que lo aproveche, ¿no? Entonces, esa es una regla así como súper compleja que aplicar, porque ya estás viendo de que es una regla compleja. Y bueno, luego hay otras reglas, porque al hablar de la categoría lunar, aquí estamos hablando de que Marte es el Karaka ligado a los hermanos. Y podría haber un efecto negativo en la relación con los hermanos. Siempre y cuando la persona tenga hermanos, obviamente, ¿no? Porque para eso también tú tienes que conocer a tu cliente, tú tienes que hacerle la pregunta contextual, ¿no? De con quiénes vives, cuántos hermanos tienes, estás casado, tienes hijos, en qué trabajas, en qué te especializaste, etcétera, ¿no? O sea, son preguntas importantes para entender su contexto, porque esas son cosas que tú no las vas a necesariamente sacar viendo su carta astral, ¿no? Entonces, para entender si el efecto va a ser positivo o no sobre quién, habría que preguntarle al dueño de esta persona primero si es que tiene hermanos. Y como Marte va a ser tocado por el eclipse solar, la categoría lunar, que en este caso tiene que ver con como Marte como Karaka, o sea, como representante, y Marte representa a los hermanos, y también representa a los enemigos, también representa a los animales,
también representa los terrenos. Hay varias cosas que representa Marte. Entonces, esta categoría va a recibir un efecto negativo. Y entonces es importante que tú entiendas, que conozcas a tu cliente, ¿no? Para poder determinar ese efecto negativo, a quién le va a afectar, ¿no? ¿Cómo le va a afectar a esta persona? Entonces son reglas complejas, por eso es que es importante que conozcas a tu cliente y que conozcas todas estas reglas para poder darle un pronóstico mucho más certero y que sepa cómo prepararse, ¿no? Porque luego ya vienen los remedios. Una vez que tú ya tienes una claridad respecto a si el efecto va a ser positivo o no, también tienes que poder darle remedios, porque de nada le va a servir a tu cliente que se entere de que algo malo va a pasar. ¿Para qué le vas a provocar ansiedad a tu cliente? ¿No? Tú tienes que poder darle una solución, alguna esperanza, algo que pueda practicar para liberarse de ese problema o para que sea consciente de cuál es el propósito de ese problema que se puede manifestar, ¿no? Porque al final todo karma es positivo, en el sentido de que todo apunta a tu crecimiento. Así que, bueno, eso es lo que quería comentar. Y antes de cerrar este video, si es que a ti te interesa conocer estas reglas y profesionalizarte en astrología y monetizar tu talento en astrología, entonces también te paso la invitación para que participes de una llamada de claridad para conocernos, para yo poder conocerte a ti también, conocer tu carta astral y ver si es que tienes aptitudes para poder dedicarte a la astrología, y que te pueda presentar mi plan de estudios y de entrenamiento en astrología védica para que puedas profesionalizarte y empezar a monetizar tu talento en astrología. Y ese link lo vas a encontrar aquí abajo también en la descripción. Así que si quieres agendar esa llamada, ya sabes, el link lo vas a encontrar líneas abajo. Y por último, si te quedaste hasta aquí y te gustó el video y por ahí te interesa tener acceso al masterclass de eclipses que presenté la semana pasada, ponme aquí en los comentarios si te gustaría que este masterclass se repita, para que puedas tener también una idea de si es que estos eclipses te van a afectar o no. Y si quieres un resultado más rápido, o sea, si te interesa estudiar astrología védica, ya sabes, me puedes escribir abajo para ver si repetimos este masterclass o no. Y si quieres resultados rápidos, entonces ya sabes de que abajo está el link para que puedas pedir tu diagnóstico astrológico. Así que ya con eso voy cerrando. Te agradezco mucho por tu atención y por tu tiempo. Y ya sabes, sígueme para que puedas enterarte de más novedades de astrología védica, porque pronto voy a hacer un video también hablando sobre el eclipse solar. Así que sígueme, dale like a este video también para que me apoye y para que más gente tenga acceso a ver este video. Compártelo también, porque eso también ayuda un montón, que lo puedas compartir con alguien que le interese este tema. Así que ya con eso voy cerrando. Muchas gracias. Om Gam Ganapataye Namaha. Estamos en los días del Ganesh Chaturthi, son días súper auspiciosos. Espero que tengas un espacio también para tu práctica espiritual. Así que te deseo también muchas bendiciones, muchos éxitos, que se abran los caminos, que se liberen así los bloqueos y sigamos en contacto. Cuenta conmigo. Namaste.